Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Esponda, soy estudiante de Administración de Empresas en la CUN y el día de hoy vamos a hacer una presentación acerca de las tablas de contingencia para nuestra asignatura de Estadística Inferencial. Nuestra presentación va a contener la definición, el uso, la elaboración y un ejemplo práctico sobre las tablas de contingencia. ¿Cómo definimos una tabla de contingencia? Esas son unas herramientas utilizadas en estadística para registrar y analizar la asociación entre dos o más variables. Una tabla de contingencia también es conocida como tabla cruzada o como tabla de dos vías y tiene el objetivo de representar en un resumen la relación entre diferentes variables categóricas. Este término fue acotado en 1904 por el estadista Karl Pearson. Este ha sido uno de los estadistas más importantes en la historia, quien en un principio no pensó serlo. En realidad estudió un poco de todo, yendo desde las ciencias puras como la física, pasando por la biología, estudiando leyes y incluyendo historia alemana. A él se le deben muchas herramientas estadísticas que tanto psicólogos como otros trabajadores en las ciencias de la salud y ciencias sociales utilizan para prácticamente todo, como son la chi cuadrada o la correlación lineal. También dentro de los conceptos de las tablas de contingencia podemos hablar de los tipos de variables. Vamos a tener variables dependientes o las variables contingentes o independientes. Una variable dependiente es aquella cuyo valor va a depender de una segunda variable, a diferencia de la variable independiente o contingente, que es una variable que no va a tener ninguna dependencia. Su valor es su razón de ser, no tiene nada que la altere. Esas son las diferencias entre los dos tipos de variables. ¿Para qué se utilizan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia tienen una amplia utilidad. Sirven para representar datos que se puedan facilitar para el cálculo de probabilidades. Adicional, también permiten analizar la relación que existe entre datos y son aplicables para comprobar hipótesis donde hay una relación entre dos variables. Se usan en bioestadística, se usan en estadística, informática, medicina, mercadeo, entre otras áreas. Por ejemplo, en la rama de la estadística sirven para analizar la relación entre dos o más variables, para determinar el grado de asociación entre las variables, para realizar pruebas estadísticas complejas como regresión univariable, multivariada y logística. En bioestadística y bioinformática sirven para analizar datos numéricos de dos o más variables cuantitativas nominales, para estudiar incidencias, para aceptar o rechazar hipótesis. En estudios de mercadeo nos permite analizar la relación entre datos categóricos como la región de ventas de un producto. También sirve para analizar la información recolectada en una encuesta. En enseñanza o educación nos sirve para ayudar a visualizar conceptos y relaciones abstractas difíciles de comprender, para acercarse a los conceptos de probabilidad conjunta, marginal, condicional, condiciones de dependencia y grado de asociación. Es decir, haciendo un pequeño resumen del uso, son útiles para facilitar la lectura de los datos recolectados, para realizar gráficas que permitan visualizar la información fácilmente, para ahorrar tiempo durante la recolección de variables, también ayuda a tomar mejores decisiones y crear estrategias basadas en datos y determinar la probabilidad condicional. Ahora, ya sabiendo para qué los podemos utilizar, cómo se elaboran las tablas de contingencia. Existen software especializados para ellos, como los listados en el lado izquierdo, como Stata, que permite crear tablas de contingencia simples y complejas, XLSTAT, que permite crear tablas de contingencia en Excel, calcular tablas derivadas y probar la asociación entre variables. Tenemos también Jamovi, que permite crear tablas de contingencia con chi cuadrado, que son útiles para cruzar dos variables categóricas. Tenemos DataTab, que permite crear tablas de contingencia en línea. SPSS, que permite crear tablas cruzadas. JASP, que permite crear tablas de contingencia y pruebas de independencia para datos categóricos. Y Alteryx, que permite crear tablas de contingencia con estas cuatro variables y analizar cómo se relacionan entre sí. Ahora, dejando de lado un poco el software, también la podemos realizar de manera manual, que va a ser la que desarrollemos en nuestro ejemplo. Para elaborar una tabla de contingencia debemos definir las variables de contingencia y las variables dependientes, determinar el tamaño de la muestra y tener información sobre la relación entre las filas y columnas según las variables. Nos vamos con un ejemplo práctico. Yo trabajo en el sector gastronómico, entonces nos vamos a referir a él. La empresa en la que yo me encuentro laborando ofrece dos marcas de comida clasificadas en categorías diferentes según el mercado. Se tiene la primera marca,
la voy a llamar M1, clasificada como comida del Medio Oriente, y una segunda marca M2, clasificada como comida saludable. Al realizar el análisis de personas que compraron esta empresa durante el mes de febrero, se obtiene la siguiente información. De 3.500 personas que compraron en el mes de febrero, 400 personas clasificadas como adultos jóvenes, es decir, menores a 40 años, compraron la marca de comida del Medio Oriente. 2.000 personas son mayores a 40 años y 2.600 personas compraron comida saludable. Entonces vamos a ver cómo organizamos la tabla de contingencia según los datos que nos dan acá. Entonces, lo primero que tenemos que organizar es en la primera columna, adulto joven, que son los menores a 40 años, adulto mayor, mayores a 40 años y totales. Tenemos comida del Medio Oriente, comida saludable y nuestros totales también. Entonces, según la información, tenemos una muestra de 3.500 personas. De esos 3.500 adultos jóvenes que comieron comida del Medio Oriente fueron 400. En total, de esos 3.500, 2.600 personas consumieron comida saludable. Y de esos 3.500 también sabemos que 2.000 pertenecen a la categoría de adulto mayor de 40 años. Ahora empecemos a completar la tabla con la información que tenemos. Teniendo en cuenta la columna de totales, ya tenemos que total de la muestra 3.500. Entre las dos clasificaciones, 2.000 son adultos mayores a 40 años. Al realizar la resta, obtenemos que 1.500 personas son adultos jóvenes menores a 40 años. Vamos completando un dato. Ahora, ¿cómo vamos a calcular adultos jóvenes y comida saludable? Tenemos en nuestra primera fila los adultos jóvenes. Teníamos la información de que 400 adultos jóvenes consumieron comida del Medio Oriente. Ya encontramos que el total de adultos jóvenes fueron 1.500, entonces hacemos la diferencia, lo cual nos da que de esos 1.500, 1.100 fueron adultos jóvenes que consumieron comida saludable. Ahora vamos para la segunda fila y la segunda columna, que son la relación entre adulto mayor a 40 y comida saludable. A medida que más valores tenemos, pues es más fácil completar nuestra tabla. Entonces ya sabemos que el total de personas que consumen comida saludable fueron 2.600. Y acabamos de hallar que los adultos jóvenes que consumen comida saludable fueron 1.100. Al realizar esta diferencia obtenemos que 1.500 personas fueron adultos mayores a 40 que consumieron comida saludable. Relación entre adultos que consumen comida saludable, que consumen comida del Medio Oriente. Entonces, vamos a terminar en nuestra segunda fila, adultos mayores de 40. Sabemos que en total son 2.000, que 1.500 clasificados en esta edad consumieron comida saludable, lo cual nos deja una resta de 500 personas que comieron comida del Medio Oriente y se clasificaban en adulto mayor a 40 años. Y terminamos nuestra tabla sumando los valores de adulto joven que consume comida del Medio Oriente, 400 personas, adulto mayor de 40 que consume comida del Medio Oriente, 500 personas, eso nos da un total de 900 personas. Esto teniendo nuestra tabla de contingencia, podemos empezar a hacer el cálculo de algunas probabilidades. Entonces, vamos a clasificar como I sub 1 el adulto joven, I sub 2 el adulto mayor a 40, J sub 1 comida del Medio Oriente, J sub 2 comida saludable. Probabilidad de ser un adulto joven, P de I sub 1, 1.500 personas, dividido 3.500 que son la muestra, nos da una probabilidad de 0,429. De igual manera, la probabilidad de ser un adulto mayor de 40 años, P de I sub 2, 2.000 personas, dividido entre 3.500 que es la muestra, nos da un valor de 0,571 y esta es la probabilidad. Probabilidad de comprar comida del Medio Oriente, P de J sub 1, 900 personas, dividido entre 3.500 que es el total de la muestra, nos da una probabilidad de 0,257. Y P de J sub 2, que equivale a la probabilidad de comprar comida saludable, son 2.600 personas de un total de 3.500, nos da una probabilidad de 0,743. Ahora también, a partir de esta tabla de
contingencia, podemos realizar unas tablas de frecuencia relativa. Esas tablas de frecuencia relativa las podemos mostrar de forma porcentual o de forma decimal. En mi caso, las voy a elegir como forma porcentual. Entonces, frecuencia de que un adulto joven consuma comida del Medio Oriente. Vamos a llamar frecuencia como F de I1J1, son 400 personas, y las dividimos en el total de la muestra, 3.500, nos da 0,114, que al multiplicarla por 100 para pasarlo a porcentaje nos da el 11,4%. La frecuencia de que un adulto mayor a 40 años consuma comida del Medio Oriente, F de I sub 2 J sub 1, son 500 personas, dividido entre la muestra, que son 3.500, nos da igual a 0,143. Esto es igual al 14,3%. La frecuencia de que un adulto joven consuma comida saludable, F de I1J2, 1.100 personas, lo divido entre 3.500, esto me da igual a 0,3314, multiplico por 100 y lo paso a porcentaje, me da el 31,4%. Y una frecuencia de que un adulto mayor a 40 años consuma comida saludable, F de I2J2, es decir, 1.500 personas se encuentran en este rango, sobre una muestra de 3.500 nos da igual a 0,429 y esto es igual al 42,9% que podemos tener en nuestra tabla superior, donde nuestros totales, tanto de manera horizontal como vertical, siempre llegan en la última casilla a un total del 100%. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra información acerca de tablas de contingencia. Espero que les haya gustado.